¿Cómo podemos interpretar el Apocalipsis? ¿Apocalipsis se trata de un libro que habla de eventos futuros o de un libro que habla de eventos pasados? ¿Apocalipsis se tratará de un libro que habla de lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Será que Apocalipsis debe interpretarse de manera literal o de manera simbólica o de manera figurativa o en alegoría? ¿Cómo debo interpretar Apocalipsis para comprenderlo? ¿Será que lo que hoy estoy viviendo me está conduciendo a un apocalipsis? ¿O será que todo eso es cosa que quedó en el pasado? Bienvenidos a la clase de hoy. Este es el Seminario Bíblico Global, un seminario pensado en aquellas personas que no tienen oportunidad de asistir a un instituto bíblico, a un seminario bíblico o a una universidad teológica. La clase de hoy, ¿cómo interpretar Apocalipsis? Comenzamos. ¿Cómo interpretar Apocalipsis? Es la pregunta que está planteada aquí en el pizarrón y es la pregunta también que yo les voy a incluir en esta diapositiva. ¿Cómo interpretar Apocalipsis? Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia para interpretar. Apocalipsis es uno de los libros menos predicados por los pastores, por los predicadores. Casi ningún pastor se atreve a hablar de Apocalipsis porque siente quizá que no está preparado para poder explicarlo. Y es que realmente Apocalipsis cuesta explicarlo. Vamos a ver esto. Lo primero que debemos hacer para lograr una interpretación correcta es orar y pedirle al Señor que nos ilumine para poder comprender e interpretar de buena manera el libro de Apocalipsis. Así que partamos de esta base. Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de la Biblia para lograr una correcta interpretación. Así que lo primero que debemos hacer, lo que decía la diapositiva, orar. Orar al Señor para pedirle que nos ilumine el entendimiento, que el Espíritu Santo ilumine el Apocalipsis en nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo primero y explicarlo después. Luego, veamos esto en la pantalla. Debemos saber que hay 4 maneras diferentes de interpretar Apocalipsis. Lo primero que debemos hacer es orar. Pero luego debemos estar sabidos de esto. Hay 4 maneras de interpretación del Apocalipsis. Esas 4 maneras la teología las ha amparado desde siempre y muchos han estudiado en alguna de esas 4 escuelas de interpretación. Hoy no pretendo adentrarme de lleno en cada una de las escuelas de interpretación de Apocalipsis, pero sí que la vamos a ver a grandes rasgos muy rápidamente para ver si podemos lograr la correcta interpretación de este libro. A esas 4 maneras se les llama principios de interpretación. Miren, así se les llama a las escuelas de interpretar Apocalipsis, principios de interpretación. Y es que en los primeros siglos de la iglesia la interpretación más común era pensar en el establecimiento literal de Dios en la tierra. Más adelante se desarrolló una interpretación un poco más espiritual. Saliendo un poco de lo literal, se estableció una interpretación espiritual. Y ellos creían, muchos de esa escuela, creían que el reino de Dios era la iglesia y que el reino de Dios ya estaba establecido en la tierra a través del corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Así que de ahí empiezan a surgir las diferentes escuelas y tipos de interpretación del Apocalipsis. Así que permítame escribir en la pizarra los 4 principios o las 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. Vamos para este lado y vamos a enlistar aquí. Un principio se llama preterista. ¿Ok? Un principio de interpretación de Apocalipsis es preterista. El otro principio se le llama historicista. Historicista. Ese es otro principio, otra escuela de interpretación del Apocalipsis. Otra escuela más se le llama idealista.
idealista, ¿no? Esta es otra escuela de interpretación del Apocalipsis. Y hay otro principio u otra escuela más, como ustedes lo quieran ver, que se llama futurista. Muy bien, aquí tenemos en la pantalla entonces los 4 aspectos o los 4 principios o las 4 escuelas, como ustedes le quieran llamar, de la interpretación del Apocalipsis. Así que tenemos aquí 4 escuelas de interpretación. Miren que no me salió mucho esto. Vamos a ver, quería hacer una llave ahí, pero vamos a borrarla y vamos a hacer un poquito más grande la llave porque tenemos las 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. La escuela preterista, la escuela historicista, la escuela idealista y la escuela futurista. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verla una por una. Permítanme presentarles esta diapositiva. Aquí está para que ustedes la puedan leer de mejor manera. Tenemos preterista, historicista, idealista y futurista. Vamos a ver uno por uno a estos principios de interpretación, vamos a enlistarlos y vamos a ver de qué se trata y cuál puede ser la correcta interpretación del libro. Entonces vamos directamente a ver la escuela preterista. Así que presten atención, vamos a adentrarnos en esta escuela preterista en este momento. ¿De qué se trata eso? Vamos a verlo en la pantalla. La visión preterista del fin de los tiempos se basa en una visión simbólica del libro de Apocalipsis que sostiene que la mayoría de sus profecías ya se cumplieron. Repito, ustedes pueden verlo allí en la pantalla. La visión preterista del fin de los tiempos se basa en una visión simbólica del libro de Apocalipsis en la cual se sostiene que la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Entonces, fíjense bien. ¿De qué se trata el preterismo? De ver Apocalipsis de manera simbólica, pensando que la mayoría de lo que está escrito ahí ya tuvo su cumplimiento y terminó de cumplirse en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es la escuela preterista. Vamos a ver entonces este término. ¿De dónde viene la palabra preterismo o el término preterismo? Viene del latín praeter, que significa pasado, ¿no? Ahí viene esta escuela de interpretación. Viene del latín praeter, que significa pasado. Así que permítanme entonces escribir aquí. Voy a borrar el título de la clase y voy a escribir aquí porque vamos a hablar de esas 4 escuelas de interpretación y esta tiene que ver con el pasado. Voy a escribir aquí una flechita y que diga aquí pasado, ¿ok? La escuela preterista tiene que ver con el pasado. Muy bien. Esa forma de interpretación sostiene que, por ejemplo, Juan, el que escribe el Apocalipsis, está describiendo a todas las iglesias y todos los acontecimientos del Apocalipsis, pero no viendo hacia el futuro, sino que nada más viendo al primer siglo de la iglesia. La interpretación preterista dice que las personas y los eventos que se mencionan en el Apocalipsis deben buscarse en el primer siglo de la iglesia, en el pasado. De esa manera es que la interpretación preterista de Apocalipsis, por ejemplo, dice que la bestia conocida como el anticristo, es Nerón o puede ser Diocleciano. Eso es lo que dice esta escuela de interpretación, que la bestia fue Nerón o fue Diocleciano en el pasado, en ese primer siglo, y que no hay más que esperar en el futuro. Muy bien, ahí está la escuela preterista. Vamos ahora con la otra escuela. Vamos a ver cuál es la otra razón, el otro tipo de interpretación apocalíptica. Es la escuela historicista. ¿Y eso qué tiene que ver? Veamos aquí en la pantalla. El historicismo contempla toda la profecía bíblica como una visión general de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés hasta nuestros tiempos. Miren, que se parece un poquito al preterismo si uno no tiene cuidado en la interpretación del texto, pero no es así. El preterismo es pasado y dice que se acabó todo en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. Pero el historicismo dice que tiene que ver con eventos que vienen desde el primer siglo de la iglesia, desde la fundación de la iglesia en la tierra hasta la actualidad. O sea, va corriendo con la historia, ¿no? No termina en el año 70, sino hasta la actualidad. Entonces, la visión historicista es la historia en desarrollo. Vamos a ver aquí, voy a escribir historia en desarrollo, ¿no? En desarrollo. Muy bien, eso tiene que ver la escuela historicista.
La diferencia entonces entre preteristas e historicistas es que los preteristas ven el Apocalipsis como un evento del pasado que ya terminó de cumplirse, como un libro que ya quedó con su cumplimiento en el pasado, y los historicistas ven el Apocalipsis como un libro que empieza a cumplirse con la iglesia del primer siglo y sigue evolucionando con el paso de la historia hasta llegar a la actualidad. Por ejemplo, los historicistas consideran que el Apocalipsis tiene muchos eventos históricos que ya sucedieron de manera cronológica, como por ejemplo las 7 iglesias del Apocalipsis, del Asia Menor. Ustedes saben que consideran que ya pasó, las persecuciones, todo esto ya pasó, que no es algo que esperar en el futuro. Pero si bien es cierto que hay aspectos del Apocalipsis que todavía tienen que cumplirse. Entonces es la historia en desarrollo. Vamos a ver la siguiente y es la idealista. ¿Cuál es esta posición idealista, que es la tercera escuela de interpretación del Apocalipsis? ¿De qué se trata? Permítanme compartir esta diapositiva. No busca cumplimientos individuales o específicos de las profecías del Apocalipsis, sino que cree que el Apocalipsis representa principios espirituales para la iglesia. ¿Se dan cuenta? La visión idealista o la escuela idealista del Apocalipsis es una visión espiritual, ¿no? Esto es, mira todo el Apocalipsis, esta escuela, desde el punto de vista espiritual, no literal, no físico, sino que todo lo que se detalla en el Apocalipsis, según esta escuela idealista, tiene que ver con lo espiritual. Representa entonces la lucha, miren la diapositiva, representa la lucha entre el bien y el mal y enseñan principios ideales e intemporales para inspirar a los creyentes mientras soportan los reveses y el sufrimiento de la vida. Esa escuela idealista cuenta con principios espirituales que está operando en todo momento en la vida del creyente, según ellos lo ven. O sea, el Apocalipsis para ellos es un libro que detalla el interior del ser humano, lo espiritual, la mente, y que allí está llevándose a cabo esa lucha apocalíptica desde lo espiritual, que no es algo tangible, que no es algo real. Vamos a ver la cuarta escuela o el cuarto tipo de interpretación apocalíptica, que es la escuela futurista. Esa escuela que tiene que enseñar, vamos a ver la diapositiva. Los futuristas interpretan que el Apocalipsis, por ejemplo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, describe a personas y acontecimientos reales que aún no han aparecido en la escena mundial. Los futuristas ven entonces, literalmente, como dice su misma descripción, el Apocalipsis lo ven a futuro. Ahí está. Entonces, los futuristas dicen que el Apocalipsis, por ejemplo, del 1 al 3 ya fue cumplido, pero del capítulo 4 al 22 hay que esperar los eventos futuros, y por eso se llama una visión futurista, una escuela futurista de interpretación. Veamos esta diapositiva. Tiene que ser una visión más literal en su interpretación y considera que el Apocalipsis se refiere solamente a los eventos futuros, como les decía, del capítulo 4 al 22. Entonces, con todo esto dicho, nos viene la pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Cuál es la mejor manera de interpretar Apocalipsis? Es que tenemos las 4 escuelas de pensamiento, las 4 escuelas de interpretación, lo cual representa esto, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿y cómo interpreto ahora el libro de Apocalipsis? Bueno, quiero decirles que depende al instituto bíblico, al seminario bíblico, a la universidad teológica que tú asistas. Bueno, alguna de las universidades o seminarios pretenden tomar una escuela de interpretación apocalíptica nada más, pero yo les estoy aquí dando el panorama completo para que tengamos las 4 escuelas de interpretación y lleguemos a la conclusión con el punto número 1. ¿Se recuerdan cuál era el punto número 1? La oración. Lleguemos a la conclusión en oración de cuál es la manera correcta de la interpretación del Apocalipsis. Veamos esta diapositiva. Parte de la explicación de estas múltiples formas de interpretar el Apocalipsis se halla en saber distinguir entre lo que es un simbolismo y lo que es algo literal. Y lo que fue dicho para el tiempo de Juan y lo que es predicho para el futuro. Voy a poner una vez más esta diapositiva porque es muy importante. Parte de la explicación de las múltiples formas de interpretar Apocalipsis se encuentra en saber distinguir entre lo que es simbólico y literal, y lo que fue dicho para el tiempo de Juan y lo que fue predicho para el futuro. Entonces,
¿Cuál es la manera correcta de interpretar Apocalipsis? Me dirán ustedes. ¿Cómo llegamos a esta parte final de la interpretación? La mejor manera de interpretar Apocalipsis es esta: ir al bosquejo del libro de Apocalipsis. El bosquejo del libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. Entonces, el bosquejo del libro, ¿en dónde se encuentra? En Apocalipsis 1, 19. Ahí se encuentra el bosquejo del libro. ¿Y qué está diciendo el bosquejo? Fíjense, Juan está escribiendo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo está revelándole, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, eso es pasado. Las cosas que son, eso es presente. Y las cosas que serán. Muy bien, vengamos acá. ¿Cuáles eran las cosas que Juan había visto? Apocalipsis capítulo 1. Esas son las cosas que Juan había visto. ¿Cuáles eran las cosas que Juan estaba viendo en ese momento? Las cosas que son Apocalipsis 2 y 3. ¿No? ¿Y cuáles son las cosas del futuro, las cosas que serán después? Apocalipsis del 4 al 22. Termino como empecé. Aquí está esta diapositiva. Lo primero que debemos hacer es orar y pedirle al Señor que nos ilumine para saber cómo interpretar cada texto del Apocalipsis. Yo les digo algo, estimados amigos. Si vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, son las cosas que has visto, que le dijo Jesucristo a Juan, las cosas que has visto. Apocalipsis 1, podemos ponerlo desde el punto de vista preterista, si ustedes quieren, o historicista, porque es algo de lo que ya pasó. Apocalipsis 2 y 3, las cosas que son, las cosas que están vigentes. El mensaje a las 7 iglesias, que fue de seguro para las 7 iglesias del Asia Menor, pero que están vigentes y pueden aplicarse a la Iglesia Universal de Jesucristo en este momento, en este tiempo. Entonces, las cosas que son, podríamos basarnos en la parte histórica, que es una parte desde el principio de la Iglesia hasta la evolución actual de la historia del desarrollo, ¿ok? La historia que va desarrollándose. Y las cosas que son, Apocalipsis del 4 al 22, todos los eventos futuros. Ahí podemos enlistar todo lo que vendrá en el futuro inmediato o lejano. Yo no lo sé, pero es algo de los eventos futuros. Así que la mejor manera de interpretar Apocalipsis es orar al Señor y después mirar en qué capítulo del Apocalipsis estoy, basado en el bosquejo del libro completo, para ver cuál es la escuela de interpretación que se debe utilizar. Yo me inclino por la escuela futurista. De hecho, estoy predicando en la Iglesia Bíblica de Guatemala la serie de mensajes sobre Apocalipsis y estoy abordando el libro verso a verso. Vamos a hacer muchísimos mensajes. Ya llevamos más de 30 mensajes de Apocalipsis y apenas vamos por Apocalipsis capítulo 11. Y la escuela que estoy utilizando es la escuela futurista, porque estoy pensando que esta escuela es la que se acomoda perfectamente bien al Apocalipsis, porque son eventos que no han sucedido aún y que están por venir y que sucederán en esos 7 años de la tribulación. Así que la escuela futurista es la que yo predico, la que yo desarrollo, pero en base a todas las maneras de pensar y a todas las maneras de interpretar Apocalipsis, entonces yo logro llegar a una conclusión para exponer delante de la congregación el mensaje que va en curso. Que Dios les bendiga y ojalá que esta clase les haya servido para tener una visión más amplia, aunque bastante general, de lo que es la interpretación de Apocalipsis. Habría que dedicar muchísimas clases a cada una de las escuelas de interpretación para poder tener la claridad total de cada una de las escuelas. Pero en esta clase solamente estoy dando una pincelada de lo que significa cada una de las escuelas de interpretación de Apocalipsis. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.